Eh, Bienvenidos a esta reunión de Emiliano en Memoria en la sección de archivos que quiero iniciar con un homenaje a Aurelio Tanodi, un archivero y un experto en paleografía, en documentación antigua, histórica, que ha colaborado mucho también en FEPAI en estos congresos. Ahora él es fallecido, pero me parece muy importante recordarlo en este momento con una lectura de un texto suyo sobre su concepción acerca de los archivos. Aurelio Tanodi nació en Croacia cuando era el reino de Yugoslavia, y su nombre en croata es Slatko. Eh, eh, él se dedicó, estudió en Zagreb, en la universidad, se dedicó a la historia, a la paleografía y a la documentación histórica. Después de la Segunda Guerra, cuando el reino de Yugoslavia se transformó en la República Socialista de Yugoslavia bajo el dominio del mariscal Tito, por disidencias políticas, Tanodi se exilió y estuvo casi 3 años trabajando en los archivos del Vaticano, donde fue contratado por su gran conocimiento en documentaciones antiguas. De allí que también, además de su experiencia en su propio país, adquirió una experiencia muy importante en el archivo que se puede considerar el más célebre del mundo, que es el Archivo Vaticano. Luego, en el año 48, decidió trasladarse a la Argentina y se radicó aquí, se nacionalizó aquí y toda su carrera académica la hizo en la Universidad de Córdoba. Allí, por su gran conocimiento en archivística y en documentación, se le encargó esta área en la Facultad de Filosofía y Letras, y el éxito que tuvo en la formación de los estudios paleográficos, codicológicos y archivísticos en la universidad, trajeron la atención de la OEA, que tenía el proyecto de crear una escuela de archiveros para Hispanoamérica, a fin de homogeneizar los criterios tanto técnicos como legales, jurídicos, de los archivos nacionales de los países miembros de la OEA. Entonces, la escuela fue creada, tuvo su sede en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba, y Tanodi fue su director hasta su jubilación. Esta escuela hizo una tarea muy importante, naturalmente, en formación de archiveros, pero sobre todo me parece que lo más importante es los estudios que hicieron comparados en los archivos de América con archiveros que venían a Córdoba de todos los países, para ver los contenidos de los archivos nacionales de cada país y establecer un criterio más o menos homogéneo. Es muy importante señalar que una enorme cantidad, más de la mitad en algunos casos, de documentos pertenecen a la época colonial. Son, por lo tanto, documentos que, si bien no son muy antiguos, son documentos que requieren un conocimiento paleográfico para su lectura. Muchos están en latín, otros están en castellano antiguo, en escrituras muy diferentes a las actuales, fundamentalmente la que se llama la encadenada española, que era una letra muy utilizada en todos los documentos notariales, que son una enorme cantidad. Y bueno, el doctor Tanodi era un especialista en todas estas cosas, de modo que él fue formando también una generación de paleógrafos, entre los cuales sobresale justamente su hija, Branca Tanodi, que se especializó en paleografía y también en archivística, y una de sus especialidades fueron los archivos universitarios, porque ella trabajó muchos años como directora del archivo de la Universidad de Córdoba.
que es fundamentalmente también un archivo colonial. Tiene muchos documentos porque fueron recuperados naturalmente en los últimos años, y ella se ocupó, fueron recuperados porque estaban en el Archivo Nacional. A finales del siglo pasado, el presidente de la Rúa ordenó su traslado, su devolución a la Universidad de Córdoba, y hubo un enorme trabajo de catalogación, recatalogación de esos archivos. De ahí que podemos decir que la Universidad de Córdoba, como sede de la escuela, se transformó en un núcleo de estudios archivísticos, no solamente en la Argentina, sino también en el Cono Sur. Y lo que yo comenté ayer justamente fue que gracias a esta escuela, los archivos nacionales de toda Hispanoamérica tienen una estructura común, sus documentos están más o menos organizados de la misma manera, porque también son documentos análogos, porque en buena medida son de la corona española, por una parte, y por otra parte de los primeros gobiernos patrios que siguieron durante muchos años el modelo español porque no tenían otro. De modo que hemos heredado también una estructura institucional similar, aunque con sus peculiaridades, a la española, lo que hace que aún para la época independiente estos archivos así homogeneizados tienen un sentido que curiosamente, como decía Tanodi, él que no es latinoamericano, han ayudado a los historiadores a tener una conciencia de la unidad histórica, fáctica, de Latinoamérica a través de sus documentos. Es por esta razón que el día 1 de septiembre, aniversario del nacimiento de él, se ha declarado el Día del Archivero Latinoamericano. Ahora, lo que quiero señalar es el contexto de este texto de él que voy a leer. En el año 1992, y con ocasión de la celebración del 5º centenario americano, la OEA, por propuesta de Tanodi, quiso hacer una exposición de archivos. Naturalmente, tenía que hacerse con archivos, con documentos reales, no con copias. Y bueno, se eligió a la Argentina. Hubo algunas tratativas con el Archivo Nacional, pero la gran burocracia lo hacía muy complicado, y el doctor Tanodi, que había sido mi maestro en paleografía, mi director en los estudios paleográficos en el CONICET, me sugirió si podíamos organizarlo en FEPAI. La subvención, el patrocinio, la subvención económica la aportó la OEA. Fue una tarea larga, difícil, complicada. La exposición se hizo en el Museo de Arte Decorativo de Buenos Aires, con un personal que realmente fue muy interesante, porque era la primera vez que hacían una exposición de documentos y tenían más bien el criterio de los objetos artísticos, de modo que la exposición fue un mix entre el criterio documental que puso el doctor Tanodi y el criterio artístico que pusieron los museólogos del Museo de Arte Decorativo. Pero creo que en realidad fue una exposición sumamente interesante. Estuvo 15 días, fue visitada por cerca de 5.000 personas, lo que, tratándose de una exposición tan técnica, realmente fue importante. Y además hubo algunas mesas redondas, de las cuales surgieron temas que luego fueron traídos a algunas de las sesiones de Miren Memoria. En realidad, el recuerdo de estos trabajos en el año 92 es lo que me impulsó a poner también mucho énfasis en los archivos para la historia de la ciencia, porque al hablar de archivos en estas mesas redondas se veía las fortalezas, pero también las lagunas o las carencias en el criterio de los archivos nacionales, y la necesidad de establecer otros criterios estructurales y metodológicos para otro tipo de archivos, a lo cual se dedicó Branca Tanodi con
una tarea de homogeneizar archivos universitarios y en muchos lugares de América, porque se creó un grupo de trabajo, los archivos históricos universitarios tienen una cierta también homogeneidad producto del trabajo de este equipo que en su momento formó Brancatano. Una cuestión interesante es que los documentos que tuvo esta exposición fueron de muy diverso tipo, naturalmente siempre dentro de el criterio de que fueran textos de tipo político histórico, porque esta era la idea de la celebración y la idea de la OEA que financiaba la exposición. Sin embargo, además de estos textos, por ejemplo, actas capitulares, el acta de fundación de Catamarca, que se trajo, la trajo la directora en un avión custodiado, etcétera, teníamos un seguro muy importante, porque había documentos muy valiosos y además irrecuperables, documentos de Juan de Garay, etcétera. Además, también por iniciativa de Tanodi, se incorporó un rubro que hoy es muy importante, pero hace veintitantos años, 30, no tenía esa importancia, que es el de los archivos judiciales. Hubo en la exposición 2 o 3 documentos judiciales de la época de la colonia muy interesantes. Uno, lo recuerdo porque todos se paraban para mirarlo, era un expediente de la provincia de Buenos Aires que en el siglo XVIII que tenía como acusado a una persona, aparentemente un galán que no había obtenido el visto bueno de su dama y le había cortado la trenza. Así violentamente. Entonces ella hizo un juicio por porque le cortaron la trenza y la trenza cortada estaba como prueba en el expediente, ¿no? Entonces junto con todos los papeles estaba la prueba de la trenza cortada desde ya de más de 200 años. Muy, muy interesante el expediente y cómo se resolvió, etc. Bueno, esto de los archivos jurídicos, los archivos notariales, es hoy un tema de trabajo, de preocupación. El Poder Judicial Nacional, si bien ha conservado sus archivos en buen estado de conservación física, lamentablemente es muy difícil consultarlos, hay una cantidad de restricciones, lo mismo sé que pasa en otros países, pero de cualquier manera esta idea del doctor Tano de dar importancia a los archivos judiciales como archivos no solamente políticos, sino también para apoyar a la microhistoria, porque el caso de las trenzas mostraba el interés de la microhistoria. Entonces, esto me parece muy importante de destacar. Otra de las cosas es que también se incorporaron algunos documentos que en realidad, por ejemplo, algunos textos, no eran tanto mapas ni eso, pero sí textos de la expedición Malespina y de otras expediciones del siglo XIX, junto con algunos objetos, como por ejemplo un tintero que había pertenecido a Sarmiento, etcétera. Había algunos por criterio de los organizadores del museo, que les parecía que de esa manera, junto con un documento, poner el tintero y una pluma histórica, daba una idea mucho mayor de lo que eran las actividades de escritura y lectura en esa época. Un velador, digamos, que imitaba la luz de una vela junto con un texto, daba una idea de lo que era leer de noche, por ejemplo, sobre todo para los alumnos de las escuelas que solían ser llevados por sus maestros, tanto de los últimos años de la escuela de primer nivel como de segundo nivel. El doctor Tanon hizo un texto para el catálogo. Hubo 5.000 catálogos que prácticamente nos quedaron unos poquitos que sacamos antes para conservar como archivo, pero como el texto en sí era muy interesante, lo hemos subido a la página de FEPAI, lo hemos recordado en otras oportunidades de homenaje a Tanodi, por ejemplo el que se le hizo en la Junta Provincial de Historia de Córdoba al cumplirse su centenario de nacimiento.
porque él también fue miembro de esta junta, y ahora lo voy a recordar yo, porque dice una serie de conceptos que me parece que podemos acordar. Él tituló a la exposición Los archivos, memoria y conciencia de los pueblos. Él insistió mucho en que no es solamente una memoria, sino que también es conciencia. Es decir, la idea de un archivo como unidad, no solamente como unidad técnica, sino como unidad histórica, es algo que permite tomar conciencia de que algo nos ha sucedido en el pasado, pero que también es parte de nosotros y de nuestro presente. Esto me parece una idea muy importante. Yo siempre he sostenido que la historia de la ciencia es la conciencia crítica de la ciencia. Parafraseando un poco lo que dice el doctor Tanodi con respecto a los archivos, yo diría que los estudios con documentación de archivo son la conciencia crítica de una historia tradicional escrita por personas que, aunque hayan tenido acceso a los archivos, tal vez los han leído a los documentos de otra manera. Entonces, el trabajar con el documento es también una manera de hacer historia crítica y no solamente trabajar con bibliografía de segundo nivel. Bien, dice el doctor Tanodi: los motivos para organizar la exposición sobre los archivos, la memoria y la conciencia de los pueblos consisten en la intención de promover la comprensión de la importancia de los archivos en su función de conservar, organizar y administrar el patrimonio documental del pasado como un bien cultural de extraordinario valor, mucho mayor de lo que comúnmente se piensa. Su valor radica en ser las fuentes primordiales para las investigaciones históricas y el conocimiento sistemático científico del pasado. Es una de las bases indispensables de la identificación de grupos sociales, hasta pueblos y naciones enteras. Quisiera decir que de alguna manera el doctor Tanodi compartía, pero por otras razones, la preocupación de los pensadores, historiadores, filósofos, sociólogos latinoamericanos, de cómo identificarnos en esta unidad que llamamos Latinoamérica a partir de un pasado común que en muchos casos ha sido rechazado. Entonces, por esta razón, parece importante esta observación que hace él desde su tradición de croata, porque como ustedes saben, los Balcanes es una zona no solamente muy conflictiva, sino también muy variopinta en tradiciones culturales, históricas, religiosas, etcétera, y el mapa de esta región muchas veces fue dibujado por potencias vencedoras, ya desde el siglo XVI, y no respondía necesariamente a las identidades que se sentían como identidades nacionales diferentes de otras y que, por supuesto, provocaban conflictos. En todos esos países que pertenecían a la Yugoslavia, la identidad nacional fue conservada fundamentalmente por la historia y por la documentación. El doctor Tanodi conocía perfectamente esto, era un experto cuando cayó el muro, se disolvió la Unión Soviética y también se disolvió la República de Yugoslavia de una manera dramática, con una guerra que llevó muchos muertos, pero digamos desde el punto de vista de la recuperación del pasado, el doctor Tanodi fue nuevamente invitado a Croacia y con toda su experiencia en América volvió a dar ideas sobre cómo reestructurar toda la archivística de naciones que antes estaban en una unidad forzada y luego habían recuperado sus identidades como Eslovenia, Macedonia, Croacia, etcétera. De modo que esto que él dice en el año 92 también lo está diciendo en función de la experiencia de la recuperación o los intentos de recuperación de las identidades balcánicas. Continúa.
En la vida individual, la memoria personal, que resume las experiencias vitales acumuladas en su pasado, es fundamental para su orientación en el presente y para tomar decisiones a efectuar en el futuro próximo con miras aún a los tiempos lejanos por venir. Sin la memoria, el hombre está desorientado, sufre amnesia como una enfermedad psíquica irremediable. De manera parecida, en el ámbito social, el conocimiento histórico del desarrollo que ha llegado hasta el momento presente ayuda a los pueblos enteros a conocer su formación y fortalecer su identidad en base a la memoria que fomenta la conciencia de su ser, sin lo cual el organismo puede sufrir de amnesia colectiva. Esto, como vuelvo a insistir, lo dice pensando en América, pero también pensando en los Balcanes. Europa del Este ha sido también un modelo en que digamos, de una unidad forzada que aunó gentes muy diferentes, de una manera diferente a como sucedió en Latinoamérica, pero con ciertas peculiaridades en cuanto a los modos de volver a recuperar esas tradiciones locales que fueron configurando las naciones, tanto en Europa del Este como en Latinoamérica. Es por eso que se formó un grupo de investigadores polacos, checos, croatas, eslovenos, etcétera, que trabajaron este tema y estaban ya activos, muy activos en esta época, post cortina de hierro, de modo que también esto que yo leo hay que leerlo en función de lo que estaba pasando en Europa. Para el conocimiento histórico sirven muchas fuentes de información. Unas concretas, como lo son toda clase de edificios y demás construcciones, como objetos palpables de su índole, producidos por el genio y las manos humanas, y obras de arte, de las cuales mucho se expone en los museos, campo específico que forman también los libros y los periódicos de bibliotecas. O sea, la biblioteca, el museo, son repositorios de objetos. El tema del documento es un poco diferente, dice él. No es un objeto, obviamente, tiene una materialidad, es decir, es irreemplazable como materialidad, pero tiene algunas otras peculiaridades que hace que el criterio para el abordaje sea diferente. Pero los archivos conservan tanta riqueza para las investigaciones históricas que por lo menos en la cantidad de información superan el conjunto de otras fuentes hasta los tiempos recientes, cuando el periodismo y otras formas de comunicación social brindan sus casi inagotables informaciones. Es decir, hasta mediados del siglo XIX el documento de archivo es una fuente muy superior incluso a las editadas, porque aún dada la enorme cantidad de libros editados, digamos, en la época de la galaxia Gutenberg, son que superan en muchísima proporción los manuscritos medievales, pero aún así la información que proporcionan los archivos es muy superior. Otro motivo concreto de la exposición consiste en la conmemoración del 5º centenario del descubrimiento de América, que en su significado exacto fue el descubrimiento para la civilización de Europa Occidental, mientras que para los indígenas se trata del encuentro de dos mundos, el europeo y el autóctono americano. Es decir, conforme a la terminología que se hizo estándar en la OEA y en el IPGH, en las instituciones americanas, se dejó de hablar del descubrimiento para hablar del encuentro, al referirnos, encuentro que algunos dijeron el encontronazo, pero bueno, es un encuentro de civilizaciones, indudablemente, con todos los efectos que eso conlleva. Es interesante porque aquí en nombre de la OEA, porque Danoni está hablando en nombre de la OEA y de los criterios que tuvo la OEA para promover esta exposición, está reconociendo que no hay nunca una traslación cultural a espacios vacíos. Toda traslación cultural tiene
se traslada tiene una base, tiene un locus, y ese locus no está vacío, no solamente no está vacío de personas, obviamente, sino que tampoco está vacío de cultura, de tal manera que la transmisión cultural a América no podía ser una transmisión que reprodujera en América el 100% de la cultura de Europa o de España. Y el reconocimiento de esto por parte de la OEA consiste justamente en haber cambiado la denominación del 12 de octubre de Día del Descubrimiento por Día del Encuentro. Más allá de cómo se valore la actividad de los españoles en América. Aplicando la importancia de los archivos para el conocimiento de los 5 siglos transcurridos desde la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo para él, se puede afirmar que sus documentos son de una gran importancia. Sin ellos, en muchísimos aspectos, poco o nada se sabría de descubrimientos, de contactos pacíficos y violentos entre los advenedizos y los naturales, la formación de nuevas organizaciones políticas, militares, religiosas, sociales, económicas, culturales, para la primera época llamada hispánica o colonial. Esto vale aún para la gesta libertadora y la formación de nuevas nacionalidades en los territorios de los estados actuales, más o menos hasta mediados del siglo pasado, cuando se acumulan más y más informaciones periodísticas, hecho que influyó en que la presente exposición se extienda hasta tales tiempos, es decir, la exposición más o menos va hasta 1850. Creo que lo que dice el doctor Tarnody es muy conocido por todos nosotros, pero en un catálogo que se entregaba al público en general y a estudiantes, el destacar que si no fuera por los archivos no sabríamos casi nada, porque incluso mucha de la documentación escrita por testigos quedó archivada, o sea, nunca fue publicada. Justamente con ocasión del 5º centenario se publicaron muchísimos textos que habían quedado solamente en archivo. La exposición pretende acercar los archivos con su patrimonio documental al público en general y con cierto énfasis a los estudiantes para despertar la conciencia sobre su importancia y valor. Es por eso que hubo, como dije, él mismo propuso que hubiera algunas actividades específicas para los alumnos que fueran llevados por sus profesores y darles un material a los profesores para que volvieran a sus clases con alguna otra información y continuar el tema. La exposición se realiza con los auspicios de la Organización de los Estados Americanos por medio del Centro Interamericano de Desarrollo de Archivos, que tiene su sede en la Escuela de Archiveros de la Universidad Nacional de Córdoba y funciona sobre la base de un acuerdo entre el gobierno argentino y la Secretaría General de la OEA. El centro es el único en su género para toda América Latina y tiene por objeto contribuir a la preservación del patrimonio documental de índole histórica de los países americanos por medio de la enseñanza archivística, la asistencia técnica con el asesoramiento en la modernización de los archivos y el fomento de publicaciones archivísticas. Sus actividades durante 20 años de existencia en gran parte se aprovecharon para el progreso archivístico argentino. Es decir, la Escuela de Archiveros proporcionaba 3 tipos de asistencia conforme a este acuerdo y a la financiación que hacía la OEA. En primer lugar, la formación de archiveros. Yo después he conocido en otros países, por ejemplo en Colombia, archiveros que se formaron en el centro, que fueron becados a la Argentina y estudiaron durante 2 o 3 años archivística moderna. Lo segundo era brindar asesoramiento técnico para la modernización de archivos, porque muchos de los archivos seguían con la vieja tradición hispánica, ¿no? De modo que, de la época colonial, de modo que eso fue, o bien eran criterios muy dispersos. Y en tercer lugar, las publicaciones archivísticas. La OEA financió una cantidad importante de publicaciones archivísticas. La exposición ha sido organizada, aquí se refiere a esto, al Museo Nacional de Arte Decorativo y agradece a ambas instituciones. Los documentos que se exponen se seleccionaron como unas gotas del mar de fondos archivísticos argentinos, que como chispas destellan el brillo cultural que contienen los vetustos y más recientes papeles, por sí silenciosos e inermes, pero que cobran vida en las mentes y en los corazones de personas que los saben interpretar.
Bien, este es un texto, como ustedes ven, muy breve, pero muy denso, dice mucho cuando uno lo lee en el contexto en el que está pensado. Y bueno, esto es lo que quería presentarles como un aporte y un pequeño homenaje a alguien que ha hecho tanto por la archivística latinoamericana. Gracias. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, comentario, tenemos unos minutos. Yo. Sí. Bueno, a mí me parece extraordinariamente interesante lo que cuentas de este personaje y de todo lo que ha pasado con los archivos, sobre todo porque esta cuestión del énfasis en la memoria histórica, pero de toda América Latina, de la idea de ver el estudio de los archivos, digamos, en la búsqueda de nuestra memoria común, pues me parece extraordinario, me parece que yo no concuerdo enteramente con lo que él pensaba y con lo que tú nos expones, en el sentido de que eh, estamos tan cerca y al mismo tiempo estamos tan separados, como que, por ejemplo, en la academia, creo que se está superando un poco, pero en la academia ha habido mucho la tradición de mirar hacia Europa o hacia los países sajones, pero no mirar hacia el sur, hacia nosotros. Y en ese sentido me parece que es extraordinario el trabajo de esta persona y el hecho de que ahorita tú lo recuperes, pues me parece doblemente valioso y pues bueno, creo que vale la pena conocer mucho más este archivo de Córdoba, todo este trabajo de Tanodi. Esperemos que sí que pueda haber alguna exposición. De momento no había esa posibilidad por razones de tiempo, espero que la haya. De cualquier manera, también he convocado y espero que puedan participar personas que editan, por ejemplo, los que editan una revista en Colombia de archivística latinoamericana, que es muy importante, porque va dando cuenta de novedades archivísticas de los diferentes archivos nacionales de Latinoamérica. Espero que también puedan participar, son varias de las cosas que nos quedan pendientes, ¿no? Pero sí, desde luego que está previsto tratar de conseguir tiempo para más exposiciones específicas sobre archivística latinoamericana. Bueno, nada más cuento esto rápido. Por una petición popular, el gobierno de la Ciudad de México, acaba de quitar la estatua de Cristóbal Colón que estaba en el Paseo de la Reforma. Y bueno, hubo una petición en ese sentido de que contra la idea de descubrimiento y más bien la idea de encuentro, pero entonces Bueno, la estatua de Colón que estaba en la Casa Rosada durante el gobierno de Cristina Fernández se sacó y no se sabía dónde se iba a poner, no la querían poner en ningún lado. En el gobierno de Macri se encontró, bueno, con un gobernador de la ciudad de Buenos Aires más afín a lo hispánico, se colocó frente al río. En realidad todos pensamos que ahora está más linda, porque claro, sí, claro, la comunidad que donó la estatua estaban muy enojados y no querían saber nada, la comunidad italiana, pero finalmente todos hemos quedado en la idea de que sí, frente al río, mirando lo que podría ser el río Mar, con una perspectiva de paisajística muy superior, la verdad es que ha ganado, Colón ha ganado en estética. Pero bueno, bueno, eso no quita que realmente fue una cuestión muy desagradable, ¿no? claro, Porque son nuestras raíces sí, y no verlas no tiene sentido. Uno puede encontrarlo y criticar y lo malo que haya podido suceder, pero son nuestras raíces, ¿no? claro, Entonces, sí, el negarlas me parece una tontería. Es un poco lo que dice Tanodi mirándolo desde la perspectiva de un extranjero, ¿no? Porque él no tenía ninguna raíz latinoamericana, ni de lejos, ¿no? Sus raíces eran estrictamente centroeuropeas, croatas. Entonces, bueno, es interesante esto. Bueno, estamos ya por terminar el espacio. Quiero agradecerles la presencia y cerrar con esto este homenaje a Tanodi, pero volveremos
a tratar el tema de los archivos latinoamericanos, porque es realmente muy importante. De modo que muchas gracias. Gracias también, Celia, por lo que me dijiste antes con respecto a la importancia de lo que estamos haciendo, y espero que nos reencontremos a partir del 4 de enero, que vamos a dar las nuevas pautas de participación. Serán similares a estas, pero más ordenadas seguramente que lo que hemos podido hacer en diciembre, que ha sido un mes muy complicado. Muchísimas gracias, felicidades, feliz año, y nos reencontramos en enero.